tenemos chance con las tareas que han subido, así como también por los puntos de asistencia que se van a estar dilucidando. Y todavía quedamos pendiente de un aspecto que va a ver si es una tarea o vamos a dejar como asistencia. Eso todavía está pendiente de definirse entre hoy y mañana. Entonces, cualquier circunstancia, yo se está comunicando. Con respecto a la clase del día de ayer, compañeros, ¿alguien tenía alguna consulta o alguna situación que me quisiera manifestar? Y si pues no existe ninguna duda, vamos a empezar de lleno con la clase del día de hoy. Muy bien, compañeros. Yo considero que no, por lo que veo, no tenemos ningún inconveniente con la clase del día de ayer. Entonces vamos a ver una breve retroalimentación. En este segundo, pudiéramos denominarlo como segunda unidad, ¿verdad, compañeros? Que consiste en todo lo que hemos visto después de nuestro primer examen parcial. Ya hablamos un poco sobre temas, medidas desjudicializadoras. Ya hablamos un poco sobre los actos conclusivos que puede presentar el Ministerio Público. Y así como también ya hablamos sobre el desarrollo de audiencia de etapa intermedia. Por lo cual de esos temas ya deberíamos tener una noción o ideas bastante sólidas. Eso es lo que nos vamos a examinar en nuestro examen final, ¿verdad, compañeros? Junto con los temas que vamos a seguir viendo en el desarrollo de estos días. Entonces, Naira, disculpa, ¿me puedes compartir las diapositivas que te había comentado antes del esquemita, por favor? Entonces, vamos a empezar de lleno con la clase del día de hoy, ¿verdad? Y fíjense, compañeros, que primero que nada me gustaría hablar sobre dos audiencias que son de suma importancia en el proceso penal, ¿verdad? Estas audiencias, ¿en qué momento procesal se llevan a cabo, compañeros? Entre una vez finalizada la audiencia de primera declaración y entre lapso que media para la audiencia de etapa intermedia. ¿Alguien tiene una idea en qué consiste la audiencia de reforma de auto de procesamiento, compañeros? Perdón, licenciado, cuando vamos a cambiar el delito o a reformar el delito, perdón. Exactamente, muy bien, Davis. Ahí Davis nos hizo muy amablemente el favor de explicarnos en qué consiste esta audiencia, compañeros. Y como les comentaba, ¿en qué momento procesal se da? Se da ante la primera declaración y el plazo que fija el juez de investigación o previo a la etapa intermedia, si lo queremos ver de una manera más simple. Esta audiencia, ¿en qué nos ayuda, compañeros? Ya que muchas veces, si ustedes recuerdan el trámite de primera declaración, recordamos de que el fiscal, que unos aspectos que se discutían en dicha audiencia era intimación de hechos, en donde se daba se indicaba una calificación jurídica provisional. ¿En qué consiste esa calificación jurídica, compañeros? En el delito que se está imputando. Vean, compañeros, de que yo en su momento tuve la oportunidad de ver una audiencia de este tipo y ella por un menor de edad que aquí en zona 16, pues en su momento lo estaban sindicando por el delito de homicidio. Sin embargo, después de acuerdo a los elementos de convicción que tuvieron la oportunidad de dilucidar, vieron unas cámaras donde se dieron cuenta que pues el muchacho, ¿verdad? Con un picayero propició aproximadamente 40 puñaladas a la víctima, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes en qué delito que consideran que incurrió el muchacho, ¿verdad? Como bien sabemos, en su inicio se sindicó por el delito de homicidio. Muy bien, compañeros. En ese caso, pues, obviamente, pues, ya exactamente, Pablo, ahí nos encontramos ante la figura de asesinato, por lo cual el Ministerio Público solicitó que se diera la audiencia de reforma de auto de procesamiento. Esta audiencia, ¿cómo se dilucida, compañeros? Naira, ¿me puedes apoyar con la siguiente diapositiva, por favor? Muy bien, compañeros, esta audiencia, de la misma manera que el factor común que hemos visto en todas estas, en las audiencias que hemos tenido la oportunidad de ir estudiando, podemos ver que
primero que nada, siempre el juzgador se constituye a la sala y revisa las actuaciones, ¿verdad, compañeros? Revisa los elementos de convicción que tengan presentes, así como todos los elementos probatorios. El juez indica hora, fecha y objeto de diligencia que se realiza procediendo inmediatamente a verificar la presencia de los sujetos procesales. El sindicado, el abogado defensor, representante del Ministerio Público y el querellante adhesivo si hubiera. Recordemos, compañeros, que la figura de querellante adhesivo no es una figura que siempre se manifieste, sino que es una figura que puede ir variando de acuerdo al proceso. Posteriormente, compañeros, el juez comunica a los sujetos procesales objeto e importancia de la audiencia que se está llevando a cabo. Y aquí importancia, compañeros, como les comentaba, ¿cuál es el objeto de esta audiencia? Discutir, evaluar y decidir sobre la posible modificación del auto de procesamiento y cambiar el delito por el cual queda llegado a proceso el sindicado. Eso nosotros, compañeros, como abogados defensores, en su momento nos va a ser de suma importancia, ya que si en su momento nos están sindicando o imputando a nuestro patrocinado por un delito que resulte más gravoso, nosotros tenemos que solicitar esta audiencia al juzgador para que a efecto que se reforme el delito, o de cierta manera, medir nuestra estrategia de defensa y de esta manera, pues de cierta manera, obtener mayores beneficios de acuerdo a la pena que se imponga, ¿verdad, compañeros? Por ejemplo, si logramos que se reforme el delito a una pena menor de 5 años, ya podemos hablar de que se puede dar una suspensión condicional de persecución penal, entre otros beneficios que ya vimos en su momento. Posteriormente, el juez le concede la palabra. ¿Segura? Sí, dale más. Si no, ¿No conoces ese carro de mi novia, pues? Segunditos, vamos a que acompañante se encendió su micrófono por accidente. Muy bien. Entonces, como les venía comentando, compañeros, el juez le concede la palabra a la parte que solicitó la audiencia para reforma de auto de procesamiento, para que se presente su argumento tomando en cuenta circunstancias de tiempo, modo y lugar. Esas son las mismas circunstancias que se... Ay, no, compañeros. Eso va a dar un minuto. Como ya no puedo con las reacciones. Vamos a ver un minutito, compañeros, aquí para el pequeño suceso que nos pasó, ¿verdad? Y vamos a empezar de lleno, pues, nuevamente con la clase. Bueno, compañeros, ay, tampoco con estos comentarios. Ay. Un segundito, compañeros. Ahorita proseguimos. Muy bien, compañeros, ya después del breve inconveniente que tuvimos, ¿verdad? Pues vamos a seguir de lleno ya con la clase, ¿verdad?
También el recordatorio, ¿verdad, compañeros? De siempre mantener nuestro micrófono y cámara apagado para evitar este tipo de sucesos, ¿verdad? Entonces, como decía, manifestando, de cierta manera esto nos ayudó un poquito a desestresarnos y reír un poco sobre las circunstancias, ¿verdad? Como les venía comentando, compañeros, estamos hablando sobre el desarrollo de la audiencia de reforma de auto de procesamiento y estamos hablando sobre en qué momento se puede dictar, ¿verdad? Estamos en el paso T3, donde nos indica que su juez comunica a los sujetos procesales objeto de importancia de la audiencia que se está llevando a cabo, la cual tiene por objeto. Sí, esa circunstancia tiene mucha razón, César, de que en ciertos momentos es necesario tenerla encendida. Sin embargo, muchas veces, bueno, yo no soy de criterio muchas veces de tenerla 100% encendida, ya que todos sabemos de que debemos de tener importancia en el asunto que se está explicando, ¿verdad? Y si tenemos toda la cámara encendida, nos podemos prestar a que alguien vea la cámara de un compañero y nos distraigamos de la circunstancia que se está comentando. Por eso yo a veces prefiero un poco que mantengan su cámara apagada. Y también para los compañeros, porque yo soy bastante consciente que hay muchos compañeros de que saben ya de trabajar un poco tarde y puede que estén viendo su clase de manera, mientras van en el tráfico, o cualquier circunstancia, o se dificulta. Entonces, pues a veces sí prefiero de que tengan la cámara apagada. Ahora, si es objeto de una evaluación o una circunstancia parecida, pues sí, 100% de la cámara tiene que estar encendida, ¿verdad? Prosiguiendo, ¿verdad, compañeros? Les comentaba que el juez le va a conceder la palabra a la parte que solicitó la audiencia para reformar el auto de procesamiento, para que presente el argumento de por qué está solicitando la reforma, tomando las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Eso lo recordamos en su momento con la primera declaración, compañeros, donde el fiscal debía determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Entonces aquí es donde se determina la calificación jurídica que se va a brindar a esta figura, ¿verdad? Naira, por favor, si puede hacer con la siguiente diapositiva. Posteriormente a que el juez cite dé la palabra a la parte procesal que solicitó la audiencia, le concederá la palabra a los demás sujetos procesales para que manifiesten sobre si están de acuerdo o no con que se reforme el auto de procesamiento. Y aquí el juez puede emitir dos resoluciones. Puede declarar de qué manera, compañeros, con lugar o sin lugar. Con lugar, en ese caso va a cambiar automáticamente la calificación de hecho y en efecto llega a proceso al sindicado por un nuevo delito que puede ser menor o mayor gravedad según sea el caso. En el caso que yo les expliqué en su momento, ¿verdad, compañeros? Fue de una circunstancia que era un delito más favoroso para nuestro cliente, en este caso, que por ejemplo el delito de homicidio, y lo pasó por uno más gravoso, que fue el delito de asesinato. Sin embargo, esa situación puede ser en contrario, ¿verdad? Puede ser que se esté sindicando por el delito de asesinato y nosotros podríamos solicitar que se reforme el auto de procesamiento buscando el delito de homicidio. También puede declarar, el juez puede dictar resolución declarando sin lugar este aspecto, ¿verdad? Entonces, compañeros, ¿alguna duda con el desarrollo de esta audiencia o en qué consiste? No sé si no quedaron dudas al respecto. No, Lick, todo bien, gracias. Excelente. Entonces, esa es una audiencia que se puede dar como les comentaba, ¿en qué momento se puede dar? Finalizando la primera declaración y el plazo de etapa intermedia. Otra audiencia que podemos ver de suma importancia en este periodo es, Naira, por favor, si pudieras continuar con las diapositivas, por favor. Es el desarrollo de audiencia de revisión de medidas de coerción. ¿Esta en qué consiste, compañeros? Es para decidir sobre la medida de coerción que se está brindando al imputado. Aquí, compañeros, ¿alguien me puede indicar qué medidas de coerción fueron las que hemos visto? La medida sustitutiva, Ali, con vigilancia o sin vigilancia. Exacto, la medida sustitutiva es un medio de
es una medida de coerción. Sin embargo, nosotros vamos a solicitar la mayoría de veces este tipo de audiencias cuando nuestro cliente se encuentre bajo qué medida, compañeros. Prisión preventiva. Prisión preventiva. Exactamente. Y aquí yo les hago una pregunta, compañeros. ¿Alguien se recuerda por qué circunstancias se puede dictar la prisión preventiva? Cuando existe intento de fuga. Exacto. Así O como peligro de obstaculización a la verdad. exactamente. Entonces, en este caso, o que no se ha podido demostrar el arraigo de la persona. Ahí yo en su momento mencioné cómo se podía demostrar el arraigo. Ahí ya me podía hacer un breve explicación de eso. Creo que sí, con mucho gusto. El arraigo se puede presentar bajo los documentos, pues si es propietario de una casa, con el recibo de luz, con la escritura de la propiedad de la casa, las cartas de recomendación, antecedentes penales y policíacos. Excelente, compañeros. Entonces, tomemos un caso hipotético, ¿verdad? De que nosotros en la primera declaración no contábamos con nuestras medidas con nuestros documentos que demostraran el arraigo de nuestro cliente, ¿verdad? Y acudimos a la primera declaración de esa manera, pues no lograr demostrar esa circunstancia de dictar una prisión preventiva a nuestro cliente, pues nuestro Código Procesal Penal nos da una facultad para que se pueda remediar esa circunstancia, por lo cual es esta audiencia en donde se viene a discutir sobre dicho aspecto, ¿verdad, compañeros? Y de cierta manera se busca que de cierta manera se revisa medida de coerción y si fuera necesario se puede obtener una más beneficiosa. Por ejemplo, ya en vez de que se encuentre bajo prisión preventiva, puede ser que se declare bajo la medida de arresto o otra medida que considere el juzgador, ¿verdad? Entonces, esta se desarrolla así como nos establece los numerales acá. Por ejemplo, nos indica que el juez se constituye en audiencia y revisa carpeta judicial. Este es el factor común de todas las audiencias que hemos visto. El juez indica la fecha, hora y objeto de la diligencia que se realiza, procediendo inmediatamente a verificar la presencia de los sujetos procesales. Ahí se indica el abogado defensor, representante del Ministerio Público y querellante, es decir, todas las partes procesales. El juez comunica a los sujetos procesales objeto de importancia de la audiencia que se está llevando a cabo, la cual tiene por objeto evaluar y decidir sobre la posible modificación de la medida de coerción impuesta al sindicado. En sí, como les comentaba, compañeros, este es el objeto principal de esta audiencia, es determinar sobre la posibilidad de modificar la medida de coerción. De la misma manera que con la audiencia de reforma de auto de procesamiento, el juez le va a conceder la palabra a la persona a la parte que invocó esta audiencia, ¿verdad? Y posteriormente le va a dar las palabras a las demás partes procesales. Naira, por favor. En este caso, en el mismo sentido, ¿verdad, compañeros? ¿De qué manera puede el juez resolver? Declarando con lugar o sin lugar la solicitud de la parte que haya solicitado esta medida. Entonces, por ejemplo, si consideran que las circunstancias en que en su momento consideraron que, por ejemplo, existía un peligro de fuga, ¿verdad, compañeros? Sin embargo, posteriormente se consideran que no es así, se puede solicitar medida de coerción. O al contrario, ¿verdad, compañeros? Si se determina, por ejemplo, que una persona beneficiada bajo la figura de arresto domiciliario, existen suficientes indicios para presumir que esa persona se queda de la fuga, se puede automáticamente solicitar una reforma y que se dicte la prisión preventiva. Entonces, estas son las dos audiencias que teníamos, bueno, es que ya da un poco de importancia, ya que sí considero que son de ascendencia en el desarrollo del proceso penal. ¿Hasta el momento alguna duda, compañeros? Muy bien. Si no existe ninguna duda, vamos a empezar ya de lleno con como nos quedamos el día de ayer, ¿verdad? Que sería con audiencia de ofrecimiento de prueba. Por favor, Naira, ¿me puedes apoyar con el esquemita que muy amablemente hiciste el favor de compartir? Muy bien. Aquí, compañeros, eso, solo confirmando, compañeros, esta fue en la etapa procesal que nos quedamos el día de ayer, ¿verdad? ¿Alguien me puede confirmar? Sí, licenciado. Excelente.
Entonces, compañeros, recordemos de que ya una vez dictado de auto de apertura a juicio en la audiencia de etapa intermedia, ¿dentro de qué plazo se debe de llevar a cabo la audiencia de ofrecimiento de prueba? Al tercer día. Excelente. Entonces, compañeros, aquí podemos considerar de que dentro de 3 días después del dictado el auto de apertura a juicio, se va a desarrollar esta audiencia. Esta audiencia, de la misma manera, compañeros, de que como hemos visto, se desarrolla siempre con el juez constituyéndose en la sala de audiencias. Va a revisar la carpeta judicial, va a determinar las actuaciones, va a verificar la presencia de las partes. ¿Qué partes son indispensables que se encuentren en el proceso, compañeros? Recordemos de que debe estar tanto el Ministerio Público como ente acusador, querellante en caso existiera, ¿verdad, compañeros? Como ya se ha venido recalcando, el querellante no es una figura que siempre se dé, pues sin embargo, si se constituye, sí tiene participación en el proceso. Y por último, la figura en este caso ya hay acusado, ahí también creo que nos recordemos sobre las denominaciones que podría tener el imputado, ¿verdad? Hablamos que se podía denominar como sindicado, como imputado, como acusado, entre otras denominaciones, de acuerdo a la etapa procesal en que nos encontremos. En este momento, como ya pasó la acusación del Ministerio Público, lo técnico y correcto es que se denomine como acusado. Entonces, en esta manera, como les indicaba, inicia el juez revisando la presencia de las partes y el orden en que va cada una de las partes intervenidas, primero que nada, el Ministerio Público ofreciendo su prueba. Eso lo encontramos también regulado en el artículo 343. Yo creo que ese artículo le dimos lectura el día de ayer, ¿verdad, compañeros? Sí, licenciado. Perfecto. Entonces, el Ministerio Público va a presentar sus medios de prueba. Entonces, ahí, compañeros, ¿qué elementos de prueba podemos considerar que se pueden presentar? Ahí yo quiero que nosotros recordemos de que nuestro Código Procesal Penal nos establece una serie de medios de prueba del cual podemos hacer uso. Por lo cual quisiera ver si nos podíamos dirigir. Permítame, para ver si me recuerdo muy bien de los artículos. Un segundito ahí, compañeros, disculpen. Perfecto. Si nos pudiéramos dirigir, nuestro Código Procesal Penal, como les digo, nos establece una serie de elementos de prueba de cuál podemos dar uso, ¿verdad, compañeros? Dentro del cual quisiera que nos dijéramos primero que nada el artículo 187 y quisiera ver si alguno de los compañeros acá presentes me puede apoyar con la lectura de dicho artículo. Artículo 187. Inspección y registro. Cuando fuera necesario inspeccionar lugares, cosas o personas porque existen motivos suficientes para sospechar que se encontrarán vestigios del delito o se presuma que en determinado lugar se oculta el imputado o alguna persona evadida, se procederá a su registro con autorización judicial. Excelente. Muchas gracias, Cristian. Aquí es de inspección y registro. Esta tiene una denominación bastante coloquial. ¿Ustedes conocen cómo se denomina esta diligencia? ¿O qué manera se conoce de acuerdo a los medios de comunicación o ustedes han escuchado en la práctica diaria? ¿Alguien? ¿Allanamientos o cateos? Excelente. Entonces a este numeral ya ponemos número 1, ¿verdad, compañeros? Y ya ponemos la figura de allanamiento. También recordemos, compañeros, que la figura de allanamiento tiene un aspecto bastante importante, ¿verdad? Y recordemos de que el allanamiento tiene un horario en el cual se debe elaborar esta diligencia. Esto fundamentado en qué, compañeros? Fundamentados en nuestra... Perdón. ¿Fundamentados en qué, compañeros? En lo que les dije en su momento, que siempre debemos de tener a mano
nuestro Código Procesal Penal y nuestra Constitución. Entonces ahí me puede apoyar con la lectura 20 del artículo 23 de nuestra Constitución, por favor. Silic, artículo 23. Inviolabilidad de vivienda. La vivienda es inviolable. Nadie podrá penetrar en morada ajena sin permiso de quien la habita, salvo por orden escrita de juez competente en la que se especifique el motivo de la diligencia y nunca antes de las 6 ni después de las 18 horas. Ese plazo tomemos de sumamente importancia, compañeros, y ya que yo les puedo preguntar cuál es el horario para llevar a cabo las diligencias de allanamiento o de inspección y registro, y ustedes cómo me van a responder. Nunca antes de las 6 ni de las 18 horas. Después de las 18 horas. Excelente. Y compañeros, aquí ves que se han manifestado un par de teorías, ¿verdad? Ya que muchos consideran de que este plazo consiste para que las partes o para que el Ministerio Público junto a auxiliado de la Policía Nacional Civil ingrese a la vivienda. Yo que creo que muchos hemos visto de que se llevan a cabo inspecciones de allanamiento y registro en hasta 7, 8 de la noche. ¿Y por qué, compañeros? Porque ellos ingresaron a la vivienda antes de las 6 de la tarde. Entonces, ¿alguna duda con esta diligencia, compañeros? Muy bien. Si no existe ninguna duda, vamos a proseguir con nuestro Código Procesal Penal con el resto de medidas. Otro aspecto que debemos de tomar importancia o debemos de vincular, ¿verdad, compañeros? Es el artículo 189 de nuestro Código Procesal Penal. Por favor, lo relacionamos con el 23 de la Constitución que acabamos de leer. Aquí nos habla sobre el plazo que tenemos para pues, ingresar a la vivienda que se inspecciona o se registra. También, compañeros, en el 190 nos habla sobre ACCB. Ahí os invito, por favor, que antes de los numerales, si ubican el apartado que yo les digo. En el artículo 190. Silic. Ahí, por favor, ya pueden poner como epígrafe o como comentario, excepción de allanamiento, ya que hay ciertas circunstancias en las cuales no es necesaria que exista una orden judicial. Es, por ejemplo, ¿en qué casos, compañeros? En el que nos regula nuestro artículo 190, que, por ejemplo, en caso de incendio, inundación, terremoto u otro estado semejante que se haya amenazado la vida o la integridad física de quienes habitan en el lugar. En ese caso, nosotros podemos ingresar sin necesidad de un tipo de orden judicial con objetivo, compañeros, de que exista un daño mayor, ¿verdad? Otro, cuando se denuncia que personas externas han sido vistas mientras se introducían en un lugar y existan indicios manifiestos de que cometerán un delito. Por ejemplo, que si se ve una van llena de personas armadas que con la intención de que van a ejecutar a una persona en una vivienda, ahí se puede ingresar a la vivienda sin ningún tipo de inconveniente. O si se persigue a una persona para su aprehensión, pues suponerse partícipe de un hecho grave, entre otras circunstancias que nos regulan este artículo. Muy bien, compañeros, entonces, ¿qué medidas de prueba se establece en nuestro Código Procesal Penal? Número 1, diligencias de inspección y registro. Las mismas reguladas en el artículo 187. De ahí, compañeros, nos vamos a dirigir al artículo 194. Ese sería el número 2 de las medidas que nos establece nuestro código. ¿Qué medida es, compañeros? El reconocimiento corporal o mental. ¿Alguien me puede apoyar con la lectura de dicho artículo, por favor? ¿Qué artículo del licenciado? Disculpe. 194, por favor. Artículo 194. Reconocimiento corporal o mental. Cuando con fines de investigación del hecho punible o de identificación fuera necesario el reconocimiento corporal o mental del imputado, se podrá proceder a su observación, cuidando que se respete su pudor. El examen será practicado con auxilio de perito si fuera necesario y por una persona del mismo sexo. Se procederá de la misma manera con otra persona que no sea el imputado, cuando el reconocimiento fuera de absoluta necesidad para la investigación.
Muy bien, compañeros, esta figura es de suma importancia, por ejemplo, ¿en qué delitos? ¿En qué delitos le puedo decir de que es una figura bastante importante? Por ejemplo, en el delito de lesiones. Nosotros recordamos de que para que se pueda tipificar el delito de lesiones graves o de gravísimas, se debe demostrar un daño en el, por ejemplo, la pérdida de un sentido o alguna circunstancia parecida, ¿verdad? ¿Y cómo se va a dictaminar, por ejemplo, con una persona de perdió la vista, compañeros? ¿Creen que solo porque la persona no lo manifiesta es suficiente? No, compañeros, en ese caso es necesario que exista un dictamen planteado por un perito en la materia, que en este caso es el médico forense, quien es la persona encargada de brindar el dictamen correspondiente. Entonces, eso o también en los casos, ¿verdad, compañeros? Otro aspecto en el que es importante esta circunstancia es, por ejemplo, en los delitos de violación. En este caso, muchas veces el INASIF hace una entrevista de la persona víctima de dicho delito y se hace un peritaje para determinar si existió daño psicológico o no. Y eso nos sirve también para, pues, determinar circunstancias y la gravedad del caso, ¿verdad? Ese sería nuestro segundo medio de prueba que nos establece nuestro propio código. Y el artículo 3, nuestro tercero que encontraríamos sería el levantamiento de cadáver. Solo antes de seguir con la clase, ¿verdad, compañeras? Yo voy a pedir favor a Hugo que me haga favor de pasar asistencia, por favor. Y así vamos a llenar con la clase, ¿verdad? Hugo, ¿me podías hacer el favor? Disculpa. Listo. El tema sería audiencia, ofrecimiento de pruebas. Prácticamente esa es la dinámica principal de la clase del día de hoy. Sería audiencia, ofrecimiento de pruebas. Exactamente, audiencia, ofrecimiento de pruebas. Entonces voy a dar un minutito para que puedan llenar su asistencia sin ningún tipo de inconveniente y pues procedimos con la clase, ¿verdad? Muy bien, compañeras, esperando que hayan podido llenar su asistencia sin ningún tipo de inconveniente. Vamos a proceder con los medios de elementos de prueba que nuestro mismo Código Procesal Penal viene a regular. Ya hablamos sobre las diligencias de inspección y registro, así como las de reconocimiento corporal o mental. Les invitan que en el artículo 187 le pusieron un número 1. Al artículo 194 le pusimos un número 2. Al artículo 195 le vamos a poner un número 3. ¿Por qué, compañeros? Porque ese es nuestro tercer medio de prueba que nos regula nuestro propio código. ¿Y cuál es, compañeros? Es el levantamiento de cadáveres. ¿En qué consiste, compañeros? ¿Alguien me puede apoyar con la lectura de dicho artículo, por favor? Levantamiento de cadáveres, artículo 195. En caso de muerte violenta o sospechosa de criminalidad, el Ministerio Público acudirá al lugar de aparición del cadáver con el objeto de realizar las diligencias de investigación correspondientes. Una vez finalizadas, ordenará el levantamiento, documentando la diligencia en acta en la cual se consignará la circunstancia en la que apareció, así como todos los datos que sirvan para su identificación. Muy bien, compañeros, En ahí aquellos estamos bien. municipios. Muchas gracias, Irving, te agradezco. Como les venía comentando, compañeros, el levantamiento de cadáveres, el número 1, Daniel, es el artículo, si no estoy mal, 187. Ese es el número 1. Y ahorita estamos viendo el tema de levantamiento de cadáveres. Y este
prácticamente consiste en que cuando se presume que una persona fue víctima de un hecho delictivo, por ejemplo, que ha sido atropellada de manera que se presume que sí tuvo intención una persona de atropellar a otra, en los casos que los sicarios le dan muerte a una persona por vía de arma de fuego, entre otras circunstancias. En ese caso, el personal competente del Ministerio Público procede a hacer levantamiento del cadáver y levanta acta de las circunstancias en que se encontró el cuerpo, ¿verdad? Ese es otro de los medios de prueba que nos regula nuestro código. Hasta el momento, ¿cuántos llevamos, compañeros? 3. Muy bien. El número 2, Claudia, ese segundito, por favor. Es el artículo 194, el reconocimiento corporal aumenta. Número 4, compañeros, nos vamos a dirigir al artículo 200, el cual nos habla sobre la orden de secuestro, donde nos establece que la orden de secuestro sea expendida por el juez ante quien penda el procedimiento por el presidente si se trata de un tribunal colegiado. En el caso de peligro para demora, también podrá ordenar el secuestro. Esto es muy parecido al tema de inspección y registro, compañeros, aunque en este caso se procede al secuestro de aspectos que se consideren que pueden servir como medios de prueba. Por ejemplo, si se considera que en un lugar, ¿verdad? Por ejemplo, les puedo dar el ejemplo de cuando el Ministerio Público allanó las oficinas del TCE. En ese caso procedió al secuestro de la documentación de los votos en la segunda vuelta, si no estoy mal, ¿verdad, compañeros? Entonces, ese es otro medio de prueba que nos establece en nuestro código. Y sería el número, ¿qué, compañeros? El número 4. De ahí, ya pues, siendo el último de los que nos regulan nuestro código, ¿verdad, compañeros? Disculpe, el número 4, ¿qué artículo es del Código Procesal Penal? Es el artículo 200, no. 200. Ajá, del Código Procesal Penal. 200, nada más. Sí, 200. Gracias. Bueno, entonces, como les seguía comentando, compañeros, y ya siendo el número 5 y último, podemos encontrarlo en el artículo 206. Ahí me puede apoyar con la lectura de dicho artículo, por favor. Clausura de locales. Cuando para la averiguación de un hecho punible grave fuera indispensable la clausura de un local o la inmovilización de cosas muebles porque su naturaleza o dimensiones no pueden ser mantenidas en depósito, se procederá a asegurarlas según las reglas del secuestro. Muy bien, compañeros, esta circunstancia pasa mucho cuando los delitos son cometidos en interiores. Por ejemplo, esta circunstancia pasó en bares, ¿verdad? Donde por calor y discusión de los tragos, ¿verdad? Una persona procede a darle muerte a otra dentro del establecimiento y y con el objeto que la escena del crimen no se contamine, el Ministerio Público puede solicitar la cláusula del local mientras duren las diligencias de inspección y registro, ¿verdad? Ya hemos visto muchas veces por qué muchos locales se encuentran clausurados y pues es porque se presume que dentro de los mismos sucedió un hecho delictivo. Por ejemplo, yo ahorita creo que aquí en un centro comercial aquí de Calzada San Juan se encuentra actualmente clausurado porque dentro del mismo sucedió un supuesto caso de trata de personas. Entonces, esos son los 5 elementos de prueba que nos regula nuestro Código Procesal Penal, ¿verdad, compañeros? Y con eso, ¿tenemos alguna duda? Muy bien. Si no tenemos ninguna duda, vamos a proceder nuevamente con el desarrollo del esquema. Y desde ya una disculpa, pues prácticamente alargar bastante dicho tema, sin embargo, nos iba a ser de mucha relevancia en el desarrollo de la clase, ¿verdad? Como les comentaba, compañeros, ya regresando propiamente al desarrollo de la audiencia, hablábamos de que el juez se constituía en la sala y verificaba la presencia de las partes y le daba la palabra a cada uno de los sujetos procesales para que presentaran sus medios de prueba.
Pero ¿a quién se le da la palabra usualmente primero, compañeros? Al Ministerio Público, para que presente sus elementos de cual habrá otros sujetos para que también presenten sus medios de prueba. Acordemos de que los medios de prueba que va a presentar el Ministerio Público son elementos acusatorios y qué elementos de prueba como nosotros como abogados defensores vamos a presentar son elementos de prueba de descargo, ¿verdad? Eso lo vamos a encontrar también regulado en todo esto lo que les estoy diciendo, vamos a encontrar regulado en el artículo 343. Si pudiéramos dar una regresadita, si no están, 343. Y también, compañeros, yo creo que también recordemos de que eso lo hablamos el día de ayer y quisiera ver si alguien todavía lo recuerda. ¿Qué medios de prueba no aceptará el juez, compañeros? Las pruebas abundantes, licenciado. Excelente, eso es una. ¿Otra, compañeros? La prueba innecesaria. Excelente, es otra, compañeros. Son 4 en total. La prueba Excelente. ilegal. Excelente, ahí estamos. Entonces, recordemos de que el juez no debe de aceptar toda la prueba que se considera abundante, innecesaria, impertinente o ilegal. Esto fundamentado en qué, compañeros, en el artículo 343 de nuestro Código Procesal Penal. Entonces, después de que cada una de las partes presente sus medios de prueba, cada uno va a presentar si existen objeciones a la prueba que presentó cada una de las partes y posteriormente a ello el juez va a dictar resolución. Naira, por favor, si puedes bajar un poco la diapositiva. Muy bien, compañeros. Entonces aquí el juez puede dictar 2 tipos de resoluciones. Uno admitiendo a prueba y otra que rechaza la prueba. ¿En qué caso ya va a rechazar? Cuando se determine que sucede en cualquiera de las circunstancias que hablamos con anterioridad. Cuando fue abundante, innecesaria, impertinente o ilegal. Ahora admitirá cuando la prueba sí se considera útil y de cierta manera pertinente para el desarrollo del juicio. Posteriormente a ello, compañeros, ya se da la figura de la apertura, la citación a juicio. Eso lo vamos a encontrar regulado en el artículo 344, compañeros. ¿Alguien me puede apoyar con ese artículo, por favor? Artículo 344, citación a juicio. Al dictar el auto que admita o rechace la prueba previa coordinación con el tribunal de sentencia, el juez señalará día y hora de inicio de la audiencia del juicio, misma que debe realizarse en un plazo no menor de 10 días ni mayor de 15. Ese plazo, por favor, compañeros. ¿En qué plazo se va a dar la audiencia de debate, compañeros? No menor de 10 ni mayor de 15 días. Excelente. Entonces, eso vamos a tomar ese plazo, vamos a tomar en consideración. Y si yo creo que con este plazo ya estamos familiarizados, ¿verdad, compañero? Perfecto. Entonces, por favor, Cristian, tú me estás apoyando con esta lectura, ¿verdad? Cele. Citando muy bien, a todos. Si pudiera seguir, disculpa. Muy bien. Citando a todos los intervinientes con las prevenciones respectivas. Dentro de los 5 días de fijada la audiencia de juicio, cualquiera de los sujetos procesales puede solicitar audiencia para recusar a uno o más jueces del tribunal, la cual deberá realizarse dentro de los 3 días siguientes a la solicitud. Si alguno de los jueces considera que incurre en motivo de excusa, lo invocará en el mismo plazo. Para el efecto, se convocará a todos los intervinientes. Muy bien, compañeros, apartado, por favor, pongamos de como título, como comentario, excusas y recusaciones. El tema de excusas y recusaciones, compañeros, es un tema que no es propio de nuestro curso, ¿verdad? Es más de teoría del proceso, ¿verdad, compañeros? Sin embargo, siempre es importante tener una noción de en qué consiste una excusa o una recusación. Excusa consiste en cuando el juez se considera que tiene una causal que no le permita conocer sobre dicho asunto. ¿En qué casos, compañeros? Por ejemplo, se considera que el sindicado tiene una íntima amistad con su persona.
Entonces, en ese caso, el juez de quien va a conocer en debate debe de excusarse de conocer dicho caso. ¿Pero qué pasa, compañeros, si el juez no se excusa? ¿Alguien tiene alguna noción? Muy bien, si el juez no se excusa, las partes procesales, ya, entonces eso es lo que nos habla más o menos este artículo, nos habla del plazo sobre el cual se debe desarrollar la audiencia de juicio y debate, y nos habla sobre las figuras de excusa y recusaciones. Y ya por último, compañeros, para finalizar la clase del día de hoy, vamos a lectura el artículo 345, nos habla sobre la remisión de las actuaciones. Porque sean las remitidas actuaciones, compañeros, hasta el momento, hasta la audiencia que hemos visto el día de hoy, ¿qué juez sea el competente para conocer? ¿Alguien, compañeros? Muy bien. Recordemos que el juzgador competente para conocer hasta esta etapa procesal el juez de primera instancia, ¿verdad? Ya posteriormente, quien va a conocer es un tribunal de sentencia, en caso, o un juez unipersonal de sentencia. Entonces, por lo cual se remiten las actuaciones al órgano que sea competente. Y entonces, eso, compañeros, esa fue la clase del día de hoy, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda o algún comentario. Cristian. Lick, ¿podría volver a repetir lo que dijo ahorita del 345, que dice conoce juez de sentencia o conoce juez? ¿Qué me dijo? Ajá, unipersonal de sentencia. Eso, como les mencionaba, compañeros, de acuerdo al tipo de delito que sea, y eso creo que va a ver si me recuerdo el artículo, compañeros, para ver si se los remito. Un segundito, vamos a ver si lo encuentro aquí presente. Sí, si lo pudiéramos relacionar con el artículo 48 en nuestro Código Procesal Penal, que nos establece sobre las competencias del juez de sentencia. Entonces ahí podemos entender cuándo va a actuar como tribunal colegiado o como juez unipersonal. 48. Sí, con el 48, nuestro Código Procesal Penal. 348. No, 48 únicamente. Gracias. Bueno, entonces, compañeros, ¿alguien más con alguna duda? Licenciado, disculpe, no escuché cuál es el que se tiene que relacionar con el 48. Mucho gusto, es el artículo 345. Gracias, licenciado. Bueno. Muy bien, compañeros, si no existe ninguna duda, entonces, pues, para mí fue un gusto compartir aquí el día de hoy con ustedes y espero, primero Dios, veros ya el día de mañana. Ya el día de mañana yo considero que vamos ya a entrar de lleno con la etapa de juicio o debate. Esa sería lo que abordaríamos el día de mañana. Y pues espero verlos sin ningún tipo de inconveniente y que todas nuestras actividades se desarrollen de la mejor manera. Entonces también, compañeros, yo considero que tal vez para el día domingo, espero, primero Dios, si no existe ningún tipo de inconvenientes, ya tenéis notas, ¿oye? Entonces, si igual cualquier circunstancia, yo se estaré comunicando. Entonces, pues, sin más que agregar, pues para mí fue un gusto estar aquí en este